Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor no es. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando la mañana del día 15 del mes séptimo del año 2026. El primero del mes de Ab, del mes del Padre. Hoy tenemos Rosh Hodesh del mes de Ab, del mes quinto, el mes en el cual aparece lo peor, pero también lo mejor. El 9 de Ab están los registros de la destrucción del primero y segundo templo, que obedecen obviamente a la pérdida del gen original. Se llama la mala generación, pero 6 días después aparece el Día de las Almas Gemelas. Así como se creó todo el universo en 6 días, también podemos recuperar en esos 6 días la esencia de la verdad, el origen de toda la creación, el amor, el día de las almas gemelas, el verdadero día de amor y de la amistad entre los pueblos, entre toda la humanidad. Y ese es el molde que queremos regenerar por el Espíritu. Hoy el tema es la regeneración. La mala generación ya no puede seguir existiendo en nuestro entorno, en nuestra sociedad, en nuestros países, en nuestros hábitos, en nuestras costumbres. Ya no debe de existir el odio, el resentimiento, la muerte, el dolor, el sufrimiento, lo que se conoce en el hebreo como Ra, mala generación, el mal gen, el mal toldot, o la mala generación, es cuando se pierde el gen original. Y por eso aparece la memoria de un gen, que es el ADN de Yeshua HaMashiach, el que tú conoces como Jesús. Cuando la humanidad dice, o gran parte de la humanidad dice, me cubro con la sangre de Cristo, se dan cuenta el poder que están activando con esas memorias del ADN de la perfección. Eso es lo que se conoce en el mundo espiritual como una regeneración, como volver al gen original. Y entonces aparece aquí los dichos contados a través de historias, pero que realmente no son historias, que son códigos que tienen un manual y que esto pues hay que saber y hay que aprender a interpretar. Y este es el código de las Escrituras. Por eso en cada mañana tenemos en cuenta el tiempo en el cual estamos viviendo, tenemos en cuenta la manera de cómo podemos moldear esa sustancia que está en estado energético y darle una forma para que se convierta en acción. Y esta es la regeneración por el Espíritu. Entonces tenemos aquí un tema de las Escrituras en el libro de Deuteronomio, mal llamado Deuteronomio, es repetición de la ley, que realmente se conoce como palabras, que no verá hombre alguno de esta mala generación la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres. Bueno, entrando pues en el tema central de esta mañana, lo que vamos a darle forma, a moldear, es esa regeneración. Y recordemos lo que nos dice el Salmo 44, en el verso 22. Es fácil recordar porque es repetir esos 2 cuatros y esas 22 letras, repetir el 2, la casa y la nueva casa, Beit en hebreo. Entonces dice, pues contado fuiste como ovejas al matadero. Cuando nosotros morimos a este sistema terrenal, entonces somos contados como personas no gratas, porque establecemos en lugar de la fuerza el poder. En lugar de actuar en el mundo físico, actuamos en el mundo espiritual. Y es allí donde podemos regenerar y destruir esa mala generación, o esa generación mala. Entonces, pues corresponde hacer como una especie de reseteo. En el ADN original, pues está regenerado en la sangre o en las memorias de lo que pensaba, decía, sentía y hacía Yeshua HaMashiach, que cuando activamos ese poder en nosotros, pues ya no vivo yo, vive Yeshua en mí.
entonces aparece un nuevo gen, una nueva manera de vivir, un nuevo hábito, una manera diferente de crear la atmósfera que se establece a nuestro alrededor. Entonces, ese registro del ADN tiene 10 palabras, y cuando las rectificamos, las ponemos por obra en nuestras vidas, aparece se puede describir con una sola: el volver al amor. Porque si Dios es amor y Él es espíritu, pues hay que regresar al espíritu y al amor. Entonces la luz de los mandamientos son esos caminos para reconectar con el todo, con el mundo del infinito, con el mundo de la verdad, conocido también como el mundo de la fe. Estuvimos pues mirando el significado de esas palabras en hebreo, emet, verdad, y emuná, que es fe. Es la misma raíz de esas palabras que usualmente las decimos de una manera en la cual pues no hay mucha conciencia de lo que se dice, o sea, no lleva mucha ciencia. Pues cuando decimos verdad en hebreo, que es como la totalidad, como la estabilidad, como cuando alcanzamos eso justo, ese equilibrio, y eso lo alcanzamos a través de las palabras. O sea que las palabras regeneran. Por eso nos dice las escrituras que Yeshua es el verbo, y el verbo pues son palabras dichas, y por eso pues esa luz de los mandamientos nos lleva precisamente a ese estado de verdad, a ese estado de fe, a ese mundo infinito donde está todo, solo que allí está todo en una sustancia que se conoce como energía, como espíritu, como poder. Entonces hay que darle forma a ese poder. Y para eso tenemos un molde, un solo molde, el molde original. Y esa es la conciencia del mundo del infinito. Y por eso esa conciencia, que podemos llamar Dios, no necesariamente cualquier tipo de conciencia, sino esa conciencia elevada, esa ciencia del Altísimo, cuando llega a la mente, la sabiduría, entonces se convierte en conciencia, y ser consciente es darnos cuenta que nosotros determinamos nuestra atmósfera, nuestro modelo de vida, y que cuando decimos mal, pues establecemos una mala generación. Entonces, pues hay que bendecir en lugar de maldecir, y para eso hay que escucharnos bien lo que decimos, porque quien camina sin miedo se convierte en una esperanza. En un mundo de apariencia de miedo, pues hay incertidumbre. Y por eso hay que vivir como si el miedo no existiera. Por eso dice: no tengas temor, porque el miedo solo es un recuerdo o un registro del pasado. Y el amor es lo real, es ese poder infinito de la conciencia divina. Bueno, entonces eso es lo que se fue traducido como inteligencia, como biná, o como lo que pidió Salomón: sabiduría y ciencia, sabiduría y prudencia. Prudencia es la palabra biná, es como esa fuente que nos permite darnos cuenta lo que realmente somos. Entonces, si todos fuimos creados con el mismo ADN, y volvemos a recordar lo que realmente somos, eso es lo que se conoce como macho, en hebreo sacar, o memoria. Entonces, pues macho y hembra los creó. Eso es lo que se llama shakarne que va, o sea, hombre y mujer, pensamiento y conciencia de ese pensamiento. Entonces, pues allí aparece la palabra y la cosa, juntas. Por eso Dios no divide. Dios, una división es de generación. Dios es uno. Y por eso, conociendo un poco más de lo que es Dios, de lo que es el Mesías, de lo que es la salvación, de lo que es la atmósfera divina, y de lo que es una mala generación, que es cuando se pierde ese molde, pues es muy importante volver a tomar el molde. Eso es lo que se llama bautismo, tevilá. Por eso ese bautismo es en fuego, es desde el espíritu, es desde la palabra que lleva vida y espíritu de vida. Entonces allí se regenera.
ese origen tiene que ver con una boda, con un compromiso, por eso se llama caducha. Boda no es simplemente el compromiso entre dos personas. Boda es estar comprometido, en este caso pues con las leyes del amor, con el camino de verdad. Entonces aparecen aquí en las escrituras ciertos códigos como las jornadas que hay entre el monte de Horeb, o el monte Elohim, o el día en el cual se dieron los mandamientos, o la luz de la idea del Creador, o la manera de cómo vencer la muerte, hasta Cades Barnea. Y por eso, pues, esas jornadas pues nos determinan un cambio de actitud. ¿Y cómo traemos nosotros ese cambio de actitud a la vida práctica? Pues no tenemos mucho tiempo para escudriñar. En el transcurso de la explicación de la porción semanal podemos tomar el tema de las 11 jornadas, pero en sí pues aparecen los 10 preceptos y el darnos cuenta, el conocer. Entonces allí pues aparece como esas 11 cortinas que también había que poner en el templo. Entonces nos hacemos una pregunta: si el Todopoderoso juró que ese tipo de generación, la generación malvada y perversa, no entraría, o sea que en esa condición negativa, en esa condición de maldad, la palabra para malo en hebreo es ra, y ra quiere decir maldad, o inicuo, o impío. Entonces, pues eso detiene nuestro éxito. El éxito en aquello que deseas, de acuerdo a lo que piensas, dices y sientes. Si son negativos, pues negativo quiere decir que no te está teniendo en cuenta el prójimo, la humanidad, cuando destruimos la naturaleza, cuando le quitamos al prójimo, cuando mentimos. Todo eso se conoce como ra, o malo. Y el mal gen, o la mala generación, la palabra para gen en hebreo es toldot, familia o forma de vida. Toldot es modelo o gen, y ese gen pues es algo que, de ahí viene la palabra genética, ¿no? Origen, es algo que origina. Entonces cuando el pensamiento es conforme a la mente del Creador, es una generación buena. Cuando el pensamiento es conforme al pensamiento de los registros, de los traumas del pasado, es una mala generación. Entonces, bueno, por eso nos recuerda que hay 10 naciones y que 7 de esas 10 naciones moran en Canaán. El amorreo, el cananeo, el amorreo el difamador, el cananeo el destructor. Bueno, así sucesivamente, que también en las charlas de Escuela de Guerra Espiritual hemos explicado muy bien estos 7 naciones que moran en Canaán, donde Canaán pues representa la mente. Entonces, bueno, ahora teniendo más o menos una pequeña explicación de la esencia de lo que es una mala generación, pues vamos allá a las escrituras, donde el libro de Deuteronomios o de Barín, palabras, nos dice en el capítulo 1 del verso 34: y oyó Yahweh la voz de vuestras palabras. Note, Dios se traduce como el aurica, en el sánscrito está traducido como el que escucha, de ahí auricular. Dios es el que escucha. ¿Cuándo no nos escucha? Porque Dios no escucha la oración del pecador, o sea, no hay conexión. Y el pecado pues viene a ser ra, o ra quiere decir maldad, o malo. Entonces, en hebreo la palabra malo, o ra, de ahí racha, o de ahí raxonasmi, mala formación o mala intención. Entonces dice que oyó Yahweh la voz de vuestras palabras. La voz es el sonido, la textura que lleva esas palabras, y se enojó porque percibe el enojo que hay dentro, y juró diciendo. La expresión jurar en hebreo es lleva 7. O sea que lo que nos está diciendo la Escritura es que ese no es el modelo de los 6 días en los cuales Él nos quedó y el 7º descansó. No verá hombre alguno de estos, o sea, de estos, nos está diciendo de toda la humanidad, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres. Entonces, así como jura
que entrarían, también jura que no entrarían. Entonces, ¿por qué Dios, si su palabra es verdad, tiene que jurar? Es para hacernos entender que hay un pacto perpetuo de juramento, un compromiso que solamente de esa forma, de ese molde, esto a través de ese camino, llegamos al origen, a la fuente, al Padre. Y entonces por eso, pues miremos un poquito más la palabra malo en hebreo ra, o malo, que quiere decir aflicción, o agresivo, o avaro. Si amor es dar, entonces lo contrario del amor es malo, es no dar, es ser avaro. Entonces por eso dicen los evangelios que ni los adúlteros, ni los mentirosos, ni los ávaros, porque está hablando de este modelo, porque está haciendo de cuenta que la mente que está escuchando estas palabras es una mente abierta, es una mente hebrea. También quiere decir calumnia. Entonces cada vez que alguien calumnia, por eso cuando dicen que alguien hizo aquello otro y resulta que esa persona no lo ha hecho, ahí hay un registro de una mala generación. Dice que castiga, cada vez que dice que hay que esto corregir con fuerza, en lugar de poder, en lugar de, o sea que si alguien en nuestra familia, en nuestro entorno hace algo malo y le castigamos, en lugar de instruirlo, que en ese entorno, que en esa atmósfera no se admite eso, y entonces por último si el látigo, no primero el látigo, sino primero la enseñanza, por eso se traduce también como depravado, o como impío, o como duro, y también es traducido como escoria, como injusto, entonces, o como malvado. Entonces, cuando uno actúa con ra o con maldad, pues también se traduce como despedazar, como volver añicos, como mentiroso o mezquino. O sea, dándonos cuenta desde donde no entramos a la tierra prometida, entonces es cuando nuestros hábitos y nuestras costumbres son conforme a la calumnia, al castigo, a la dureza, a la escoria, al agravio, a la apariencia, que también se traduce como ra, o a la avaricia. Entonces cuando hay avaricia, se pone en práctica una mala generación. Es por eso que hay que evaluar muy bien con quién o desde dónde esto se originan nuestros pensamientos, palabras, sentimientos y acciones. Y es cuando nosotros vemos que alguien elige conforme a su manera de ser. Entonces no es porque hay una mente coherente, es porque está programado con ese programa, con ese ADN. Y entonces vemos nosotros personas que toman decisiones equivocadas y siguen este tipo de liderazgo, como el de Core, como el de Caín, como el de Balaam, el falso profeta. Entonces volvemos otra vez a lo mismo. El origen del miedo es la falta de verdad, la falta de fe. Porque ese fe, recuerde que la fe viene de la palabra emero, ¿verdad? En sí, fe es un tercer estado, de crear, creer, y luego sí aparece la fe. La fe es creer en aquello que creaste, y cuando en nuestra mente se crea desde lo malo, pues hay fe para lo malo. Y es por eso que con certeza repite lo que el malvado dice que tiene que hacer y decir, y termina estableciendo una atmósfera o un estado de una mala generación. Entonces, pues si el miedo es creer en algo que aún no ha sucedido, y cuando diseñamos la destrucción, la maldad, la fuerza, la calumnia, el castigo, pues estamos estableciendo una mala generación. Y esa generación, desde ese modelo, no entra a la tierra prometida. O sea, nunca alcanza la verdadera paz, la felicidad, la armonía en su entorno y en sus familias, en su ciudad, en su país. Entonces, es como aprender a vivir anticipado a una experiencia no deseada. Ese es el uso, es el usar el poder creativo de una manera equivocada. Porque si tenemos el poder de la imaginación, ese poder que el Todopoderoso nos dio, y lo usamos en nuestra contra, entonces estamos estableciendo una mala generación. Porque el miedo es una sombra
que no es real, solamente le damos esa realidad. Porque el miedo perece ante el mundo de la verdad, porque el miedo pertenece al mundo de las formas. Cuando se le da forma a algo, y cuando se le damos forma a ese algo sin el modelo original, el cuerpo traduce esa forma, ese desde dónde, con sentimiento de miedo. Cuando le damos forma conforme al modelo original, el cuerpo lo traduce con sentimientos de seguridad, de confianza y de certeza. Conocer a Dios es conocernos a nosotros mismos, porque fuimos creados conforme a su modelo. Entonces, cuando hay otro modelo, pues aparece la degeneración, y eso es lo que se conoce como la mala generación, porque el miedo vendría a ser algo que está dentro de nosotros, pero no tiene una realidad. Esa realidad es conforme lo que ha visto afuera, y todo lo que está en el mundo exterior es creación. Entonces, si nosotros somos conforme al Creador y establecemos una creación conforme a nuestro modelo, pues aparece el miedo. Entonces, así como fuimos creados, así creemos a través de el mal uso de la imaginación. Entonces, ese mal uso de la imaginación solo se disuelve con una imaginación diferente. Cuando tú te imaginas que no tienes, que no hay, pues ahí hay un gen malo. Y si lo cambiamos con que aunque el mundo me diga que no, yo dentro digo que sí lo tengo, que sí lo hay, allí nos regeneramos. Y aparece la atmósfera que se conoce como Edén, como armonía, como gozo, como paz, como felicidad. Y la otra, pues obviamente genera una atmósfera de miedo, de desconfianza, de derrota y de violencia. Entonces, lo que te saca de tu centro, aunque dices creer en Dios, pues sigue viviendo en miedo. Entonces, si algo te saca de tu centro, pues corresponde regenerar. Y esa regeneración viene por la declaración, por la afirmación. Cada día podemos declarar con certeza, con confianza, podemos hacer una afirmación, decir algo con firmeza. Cada día mi fe es más fuerte que mis miedos. Entonces empieza esa regeneración. Bueno, el espíritu del religioso, del politiquero, del fanático o del fanatismo se hace llamar hereje, no por su herejía, sino por su ignorancia. Entonces, esa desconexión del mundo de la eternidad, el Orlando que está fuera de la vista, lo que no ven nuestros ojos, pero sí ven nuestra mente a través del entendimiento, entonces desde allí se forma y se hace, desde la verdad. Y eso es lo que permite borrar la iniquidad y establecer una misericordia. Entonces os dije, habéis llegado al monte del amorreo. Recuerden que amorreo quiere decir difamador, de Barín, de Deuteronomios 1:20, el cual Yahweh nuestro Dios nos da. O sea que nos entrega a nosotros al difamador. Podemos nosotros elegir a unirnos a él o seguir difamando, o podemos cambiar, darle una forma distinta. ¿Para qué nos entrega esas 7 naciones? Para que las destruyamos, para que le demos una forma distinta, para que derrotemos el miedo, la inseguridad y establezcamos la verdad, la seguridad, la certeza. Entonces, el que te vende seguridad a través de la violencia y de las armas convencionales y de los ejércitos terrenales es un mentiroso. Por eso dice, todo aquel que dice que no quiere guardar mandamientos, no matar, no robar, no adulterar, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Solo puedes ubicar a aquellos exégetas en Primera de Juan, capítulo 2, verso 4. Entonces, dice, mira, mira. Yahweh tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella, como Yahweh, el Dios de tus padres, te ha dicho, no como a mí me da la gana, como Él te ha dicho.
¿Y qué te ha dicho? No temas ni desmayes. Entonces, por eso, pues le damos tanto énfasis a entender el origen del miedo. El miedo precisamente es el fruto de una mentira. Y la mentira es creer que eres enfermo, pobre, triste. Entonces ahí ya dejamos que en nuestro ser se forme lo que se conoce como el miedo. Entonces, pues ya no emitimos lo que realmente emitimos, que es el amor. De ahí viene emuná, emitir. De ahí viene fe. Entonces, el corazón palpita con una frecuencia distinta, se acelera o se detiene en depresión o ansiedad, y entonces empieza a emitir aquello que siente. Y si siente miedo, pues por eso se te suben las palpitaciones. Y si estamos en paz, el corazón vibra al ritmo correcto, al ritmo de la armonía que hay en el Edén, en el jardín, allí donde fuimos introducidos el día que nos crearon. Entonces, si Moisés cuenta esta historia, es para aplicar los principios. Todo lo que nos pasó es para vivir en ese mismo momento, este mismo presente. Por eso, si hoy vivimos en el presente, hoy vivimos en presencia, no tengas temor. Por nada estéis temerosos, porque todo fluye desde ti, no hacia ti. Cuando piensas que fluyen hacia ti y no desde ti, pues entonces dejamos de sentir el aire que respiramos, el corazón que palpita, y empezamos a sentir que no hay dinero, que no hay paz, que hay violencia. Entonces viene allí el miedo, y viene allí la mala generación, ese toldorra, o esa genética mala, esa mala familia. Bueno, entonces vendríamos a poner el ejemplo como de la gota de agua, una gota de agua del mar. No es el mar, pero tiene todo como la manera de lo que hay en el mar, sus átomos, sus células, sus nutrientes. Entonces, pues no son Dios, pero somos parte y tenemos toda esa información. Entonces, cuando no aceptamos el temor, cuando aceptamos solamente el poder del Todopoderoso, entonces entendemos quién es Yeshua, que nos ha dado autoridad y poder. Entonces, cuando nosotros leemos que hay 11 jornadas desde el monte Oreb, desde el monte de Dios, hasta Cades Barnea, pues miremos un poquito en la etimología de las palabras. Oreb, que ahí viene la palabra que se refiere al monte Sinai, o al monte donde se dieron los mandamientos, al monte elevado, también traduce como destrucción. Entonces, cuando destruimos las vanas maneras de pensar, podemos iniciar esas 11 jornadas, desde Oreb hasta Cades Barnea. Cades es santo, y Barnea, Bar quiere decir hijo, y Nea, esto quiere decir como el que deambula, como el que le da origen, como ampollar, como el que camina tambaleando. Entonces, cuando nosotros iniciamos desde la destrucción de los miedos, de la inseguridad, de la enfermedad, de la pobreza, recuerde que todo lo físico viene primero de lo espiritual. Y si vamos al espíritu, ¿qué es lo que está generando enfermedad, pobreza, miseria, escasez? Por eso es que establecemos los miércoles de guerra espiritual. Entonces, ese Cades Barnea son mapas de esas 11 jornadas, que realmente esas 11 jornadas se hacen en 3 días. Destruye este templo y yo en 3 días lo restauraré. Entonces, bueno, camino del monte de Seir hasta Cades Barnea. O sea, hay un camino del monte. Seir quiere decir sátiro, como demonio. Hasta el monte de Cades Barnea, santo, Cades, dijimos que Barnea quiere decir deambular. Entonces, pues ya dejemos de deambular de un lado para otro, estableciendo como que si eso fuera lo sagrado. Y si yo digo, pues ya hay mucho tiempo que ustedes están deambulando para acá y para allá, ya hay mucho tiempo que anden en dos padeceres, o son de Yahweh o son de Baal, como dijo el profeta Elías. Entonces tenemos ahí un ejercicio práctico que es lo que nos interesa, cómo en cada mañana podemos nosotros destruir al destructor,
pues aquello que nos genere rabia, odio, división, que nos genere esa mala generación, aquello que hay que destruir, esos momentos de los sentimientos cuando te traicionaron, cuando quizás te violentaron, cuando esas quiebras, esas pérdidas. Ya no estamos en ese momento, esas son cosas pasadas que llegan al presente y generan miedo. Entonces hay que declarar en nombre propio. Eso es lo que te destruía y ahora se convierte en un maestro para darte cuenta que hay que hacer morir, hay que destruir esa energía que le dio forma a esa cosa que se materializó. Y eso lo hacemos a través de las palabras, eso es lo que se llama una oración de poder.